dice más bien relación con mirar esta propuesta quizás no desde la perspectiva exclusiva tanto de los cuidados como de los cuidados y particularmente desde la infancia. Y en ese sentido, poner algunas ideas sobre la mesa respecto de las cuales, por cierto, no me atrevería a proponer una solución, sin embargo, me parece interesante que se reflexione respecto de las mismas al momento de proponer algo en cuanto a la modalidad laboral de teletrabajo. Lo otro que quiero señalar es que cuando me refiero en esta exposición a niños, niñas, me voy a referir dejando fuera particularmente a los adolescentes, porque en realidad la conveniencia cuando hablamos de la posibilidad de dedicarse al cuidado y de mejorar eventualmente los apegos entre hijo o hija y madre o padre, ¿no? Probablemente los estamos indicando en aquellos niños menores de 12 años. En primer lugar, me parece que un tema a considerar y que se ha expuesto bastante con más detalle y con mayores bases fácticas es la recarga laboral que se le produce mayormente a las cuidadoras, ¿no? Me permito compartir con ustedes que efectivamente yo me dedico particularmente al ejercicio de la abogacía en materia de derecho de familia y nuestra experiencia durante la pandemia, tanto respecto de aquellas mujeres que comparecían a solicitar algún servicio a los sistemas de justicia, como a la gran mayoría de abogadas mujeres que ejercen en esta área, nos es posible y nos fue posible detectar que se generó una sobrecarga laboral muy importante. Y yo hago referencia a laboral porque efectivamente considero que las labores de cuidado son un trabajo. Y entonces cuando las mujeres se encuentran trabajando, teletrabajando y al mismo tiempo realizando labores de cuidado, lo que se les está exigiendo básicamente es realizar dos trabajos en una misma jornada, ¿no? Y por lo tanto, esta situación de recarga laboral la pude presenciar efectivamente durante todo este tiempo en que tanto los actores, me refiero a los abogados, abogadas, jueces, juezas y las usuarias nos veíamos en esta situación y particularmente aquellas mujeres con niños pequeños. Ahora, cuando me refiero a esto, creo que es interesante si uno lo mira desde la perspectiva de la infancia, irnos al artículo 18, números 2 y 3, ¿no? De la Convención de los Derechos del Niño. Y este articulado, si me permiten muy sucintamente, señala, ¿no? Y respecto al número 3, que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. Y quizás, ¿no?, esta norma nos da la perspectiva de si cuando vamos a hablar de que quienes van a realizar las labores de cuidado van a estar al mismo tiempo realizando otras prestaciones laborales de otra índole que no sea la de cuidado, ¿no? Y entonces quizás el gran desafío acá es permitir armonizar el cumplir el estándar que nos pone este artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño con la realización de otra carga laboral. Por eso traigo a colación significar de otra manera la recarga laboral de quienes ejercen mayormente mujeres labores de cuidado. En segundo lugar, me parece que es relevante referirnos a la calidad de los cuidados, ¿no? Escuché con mucha atención la exposición de Suceso, ¿no? Que incluso señala entre los elementos que considera que se refiere y se entiende como labores de cuidado aquellos que realizan mayormente las mujeres respecto de niños pequeños o de niños menores de 12 años o de personas con algún grado de discapacidad o capacidad diferente, ¿no? Pero señala que no tienen ninguna preparación para aquello. Entonces, vamos a perpetuar eventualmente, más allá de la primera infancia, en que evidentemente es preponderante y significativo el apego, que quienes no tienen preparación previa para la realización de determinados cuidados, se mantengan realizando esas labores de cuidado, además de al mismo tiempo realizar otras labores para las que eventualmente se encuentran capacitadas profesional o técnicamente, ¿no? En esta materia también me parece relevante comprender, porque aquí también hay una visión bastante machista, si me permiten señalarlo, respecto de que las labores de cuidado que se realizan en el hogar no fueran una labor de atención permanente. Y creo que ahí entramos en un error crucial, ¿ya? Particularmente en la primera infancia, quien desarrolla labores de cuidado está a tiempo completo
o semicompleto dedicado a esa labor. Y por otra parte, desde la mirada de la infancia, ese niño o niña que está al cuidado merece tener, ¿no?, como el estándar lo señala la Convención de los Derechos del Niño, un cuidado de una calidad determinada. Y cabe preguntarse si entonces madres o padres trabajadores que se desempeñan permanentemente en teletrabajo podrían cumplir esos estándares, ¿no? De hecho, por eso es que se le impone en la Convención de los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales una determinada calidad, ¿no?, tanto en los cuerpos normativos de derecho del trabajo, a las salas cunas, por ejemplo, que los empleadores le tienen que proporcionar a las trabajadoras que tienen niños en edad de asistir a sala cuna. Una tercera mirada me parece que es netamente desde la infancia, y es que, en primer lugar, el derecho a la educación, ¿no?, consagrado en los artículos 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño. Porque una cosa es labores de cuidado de lactantes, por ejemplo, ¿no?, que según la Organización Mundial de la Salud idealmente sería hasta los 2 años, y otra distinta es aquellos niños o niñas que eventualmente están en aquella edad de concurrir a establecimientos educacionales. Y el artículo 28 de la Convención efectivamente, ¿no?, impone al Estado el reconocimiento. Los Estados reconocen el derecho de los niños a la educación, ¿no? Pero cuando hace la enumeración que hace, ¿no?, el numeral 1, 2 y 3, tanto en el artículo 28 como en el 29, establece una determinada calidad que esa educación tiene que tener y qué herramientas le debe proveer a ese niño o niña. Y la pregunta nuevamente es, más allá del apego que se puede generar, ¿no?, o con el entendido de que siempre el cuidado prioritario le está entregado a los padres o a los progenitores de un niño o niña, es si vamos a satisfacer con esos cuidados domiciliarios de alguna manera, ¿no?, este estándar de educación. En segundo lugar, también este derecho de niños y niñas a socializar, a mantener un entorno social. ¿Cómo vamos a estar en condiciones de garantizar, ¿no?, esta debida socialización respecto de niños mayores de 2 años y menores de 12 años, ¿no?, en la medida que entendemos de alguna manera que las labores de cuidado y educación se van a desarrollar en casa? De lo contrario, lo que estamos pensando es una compatibilización, que desde la perspectiva de la infancia parecería más sana, entre la asistencia a un determinado centro de educación o de cuidado primario, ¿no?, y el horario en que la cuidadora o el cuidador se desempeñan fuera del hogar, ¿no? Y eso ya es distinto a una modalidad 100% de teletrabajo. Lo tercero es que, y aquí se mezcla entre el derecho de la infancia y el derecho del trabajador o trabajadora a cuáles son las condiciones del lugar de trabajo, ¿no? Y en este sentido me parece que también es bueno orientarse por lo que dispone el artículo 3º, número 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en que señala expresamente: los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Yo me pregunto, ¿cómo podría el Estado garantizar aquello cuando estamos hablando de un cuidado intradomiciliario, ¿no? Y cómo compatibilizar aquello con el derecho a la privacidad necesariamente que tiene el trabajador que desempeña labores en su domicilio o en su residencia como modalidad de teletrabajo. Y aquí, con mentalidad de abogado, probablemente muchos dirán, necesariamente tengo que pensar en aquellos casos, ¿no?, de eventual negligencia en los cuidados de niños y niñas. Y en la práctica sabemos que los establecimientos educacionales o de cuidado muchas veces ejercen una labor de fiscalización o de control respecto de eso. Son los que dan las primeras alarmas y piden la intervención, ya sea de organizaciones de control, ¿no? Como garantiza hoy día la nueva ley de garantías de los derechos de niñas, niñas y adolescentes,
como respecto de los tribunales de justicia en materias de infancia. Entonces, estos terceros organismos son los que visualizan eventualmente las vulneraciones de niños, niñas y adolescentes. Al no estar atendiendo a estos establecimientos, ¿no? Y al no ser posible fiscalizar por parte del Estado estos lugares domiciliarios de privacidad, se genera eventualmente una colisión de derechos que me parece que debemos visualizar, ¿no? Y aquí también me parece que hay otra colisión en que habría eventualmente algún retroceso, porque tal como lo expone la profesora Roa en su exposición, y como lo han señalado también Suceso y la dirigente de la CUT, ¿no? Aquí lo que se produce, ¿no? Es que un deber del Estado, que es proveer de un buen lugar para que la mujer trabajadora pueda dejar a su hijo mientras desempeña otra labor eventualmente remunerada, entonces soslayamos del Estado esa obligación y se la recargamos al trabajador o a la trabajadora, básicamente, ¿no? Porque tiene que cumplir con este estándar de cuidado y al mismo tiempo desarrollar una labor remunerada. Otro elemento, y voy rápidamente simplemente mencionándolos por el tiempo, es alguna discriminación arbitraria que se podría producir entre trabajadoras y trabajadoras, o trabajadores y trabajadores, y entre niños y niños, dependiendo del sistema de cuidado al que se vean expuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Porque, por cierto, la mayoría de las madres podría querer quedarse mayor tiempo, más allá del postnatal, al cuidado directo de estos hijos eventualmente lactantes, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con aquellas labores que no se pueden realizar bajo ninguna circunstancia bajo teletrabajo? Y lamentablemente volvemos a ver que la mayoría de los trabajos más precarios son aquellos que no se pueden teletrabajar y que requieren absolutamente de presencialidad. Y entonces ahí vamos a tener una discriminación entre aquellas trabajadoras que pueden acceder a cuidar directamente y aquellas que no, y respecto de aquellos niños que van a poder acceder a este cuidado directo y aquellos que no. Y eso de alguna manera, ¿no? Va nuevamente a agrandar la brecha que existe entre las calidades de cuidado y la calidad de educación que reciben unos niños ni niñas y otros niños y niñas. Y para aquello, ¿no? Habría que establecer un sistema que permitiera que esta discriminación realmente no fuera arbitraria y única y exclusivamente fundada en el tipo de trabajo, que generalmente es aquel trabajo más sofisticado, más profesional, lo señalaron también los profesionales de Suceso, que estarían accediendo al teletrabajo y no las otras trabajadoras. Por otra parte, también es preguntarse si se puede exigir la misma calidad de trabajo y de rendimiento a aquel trabajador o trabajadora que realiza paralelamente y en la misma jornada un trabajo, ¿no?, de índole terciaria y un trabajo de cuidado, ¿no? Y en este sentido me parece que el mantener esa exigencia sería abiertamente contrario al convenio 156 mencionado por Patricia Roa. Entonces, también acá yo creo que hay que pensar dónde vamos a poner el acento. Desde el derecho de familia, nosotros esperaríamos que el acento se ponga en medidas de corresponsabilidad, ¿no? Que apuntemos al ideal del artículo 122 y 225 de nuestro Código Civil, que reproduce de alguna manera las normas de la Convención de los Derechos del Niño y que ahora han sido reforzadas en la Ley de Garantía respecto de generar un entorno y un estímulo que permita la corresponsabilidad entre padre y madre o entre ambos progenitores que se encuentren al cuidado de un niño o niña menor de 12 años. Esta medida no necesariamente quizás va en esa dirección. Otro punto es que en Suceso señalaron que, me parece, ¿no?, que no había, que fueron ellos, porque varios lo han mencionado, la salud mental, ¿no? Que no se habían detectado necesariamente problemas en la salud mental de trabajadores que habían desempeñado durante la pandemia teletrabajo. Yo me atrevo a afirmar, sin embargo, que sí se detectaron y estamos en presencia de una crisis de salud mental grave y severa respecto de los niños y niñas que no fueron escolarizados durante toda la pandemia, ¿no? Eso es algo que es de ya a estas alturas de público conocimiento. En materia de tribunales de familia lo vemos todos los días, los niños que no pudieron concurrir a sus establecimientos educacionales, que durante 2 años no pudieron homologar en sí la socialización y el crecimiento junto a sus pares.
hoy día demuestran, tanto en los establecimientos educacionales como al interior del hogar, severos problemas de salud mental que tienen absolutamente colapsado el sistema sanitario en materia de salud mental respecto a niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Y también, no solamente por la falta de socialización, sino por un peligro que también creo que incurre, si es que hablamos de teletrabajo del cuidador de manera permanente, al tiempo sometido a estímulos externos de no humanos, ¿no? Esto que tanto los psicólogos y psicólogas especialistas en infancia señalan que es claramente contraproducente el estar sometidos a pantallas por largos periodos. Y por último, quiero poner un solo ejemplo para efectos de determinar si esta medida va a beneficiar o va a perjudicar a las mujeres trabajadoras. Existe una institución en materia de derecho de familia respecto de la mujer casada, que se mencionó también por la dirigente de la CUT, ¿no? Respecto de detectar esto de que las mujeres casadas renunciaban más aún, ¿no? a el mundo laboral. Sin embargo, señalar que existe esto denominado la compensación económica, que es el derecho de aquel cónyuge, que puede ser la mujer o el marido, cualquiera de los dos, que se ha dedicado de manera preferente al cuidado de los hijos y el hogar común. Y esa dedicación, de alguna manera, le permite, ¿no?, una compensación económica que le realiza el otro cónyuge que se entiende ha realizado funciones laborales fuera del hogar. Este tipo de instituciones fueron creadas justamente para, de alguna manera, visualizar las labores de cuidado y, si bien esta no está entendida, la interpretación jurisprudencial no es una compensación laboral, ¿no? Lo que es alguna manera de valorización, la pérdida de chance. Me pongo en el caso de que esta mujer que realiza estas mismas labores de cuidado, sí hubiese trabajado porque hubiese teletrabajado, pero al mismo tiempo también hubiese realizado de manera preferente las labores de cuidado de los hijos y del hogar común. Y aquí le estamos restando eventualmente un derecho. Y me pregunto si eso es en realidad lo que se busca detrás de esa norma. Y esas son las consideraciones que muy sucintamente me permito dejar expuestas a esta mesa. Muchas gracias.